Economía colombiana, crisis y retos. Por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, noviembre 16 de 2020. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. La nueva economía. En medio del lento crecimiento, la progresiva desigualdad y la emergencia ambiental como factores que afectan la economía y la sociedad, Colombia puede emprender una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad basada en una combinación de políticas integrales que generen impactos cuantitativos sobre el crecimiento, la distribución del ingreso y el sector externo, sin recurrir a medidas inflacionarias, siempre y cuando se fortalezca el papel del Estado y se construyan consensos incluyentes para apoyar con estrategias macroeconómicas sectores estratégicos con responsabilidad social y ambiental y particularmente con un viraje hacia la economía del conocimiento. Ahora, en relación con la economía creativa, sector donde el gobierno ha priorizado la economía naranja, cuya importancia radica en la posibilidad de expandir su participación en el PIB del 3,2 al 7% en la década de 2020-2030, no solo habrá que resolver la desigual dotación de los inputs necesarios para el desarrollo de las actividades intensivas en conocimiento, sino también identificar los clústeres innovadores que pueden perdurar, ya que la clave estaría en el carácter estratégico de las industrias de alta complejidad tecnológica, en los servicios intensivos en conocimiento y en las industrias culturales. Sobre este asunto, ahora más que nunca, vemos la importancia de la conectividad y transformación digital como factores que se convierten en nueva realidad y exigencia para los empresarios. Ver economía en la era del conocimiento. Imagen. Según Fedesarrollo, la pobreza promedio en Colombia para 2020 aumentará desde el 26,9% hasta el 38%. La pobreza extrema también aumentará del 7,4% hasta el 11,3%. Crecimiento y dependencia. A nivel global, en un escenario de alza en las tasas de interés por los países desarrollados, por la volatilidad en el precio de los bienes primarios y la guerra comercial que libran las mayores economías del planeta, entre otros factores, podrían generarse efectos negativos en las economías en desarrollo o de países emergentes con una economía reprimarizada, con fuerte impacto para cerca de 1.500 millones de trabajadores en condiciones de empleo vulnerable, dada su precariedad y desprotección, consecuencia de la ausencia de estructuras sociales. En relación con el crecimiento, según las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, este era el panorama al 2030 antes de la pandemia. China duplicará su PIB situándose cerca de Estados Unidos y la India será la tercera economía del mundo. A su vez, en América Latina, Brasil, que superará de forma significativa el PIB de los países de la región, será seguida por México y luego aparecerán en su orden Argentina, Venezuela, Colombia, Chile y Perú. Pero frente a ese panorama ahora agravado por la pandemia, dado que no tenemos los mismos recursos económicos para enfrentar sus consecuencias, sabiendo que la longevidad aumentará 2 años en promedio debido a la genómica y que la robótica sustituirá empleos. Aunque el número de países pobres seguirá disminuyendo frente a los desafíos de la década entrante, la pregunta es: ¿qué hacer para que los gobiernos puedan garantizar asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de paro laboral?
ver crecimiento volátil con empleo vulnerable. Imagen: desempleo para mayo de 2020, rumbo a cerrar el peor semestre de la historia reciente. En la parte superior vemos los pronósticos de desempleo en mayo de 2020. En la parte inferior vemos la situación en abril. 5, millones de personas perdieron su ocupación, 4,3 millones de personas pasaron a la inactividad y según el DANE, abril muestra que 1,8 millones de personas se quedaron sin trabajo por la pandemia y oficialmente 1,5 millones de personas se volvieron desempleadas. A democratizar la democracia. En América Latina, tras el desplome de la economía global en la última década, los correspondientes ajustes a la crisis financiera en la región, con su poca capacidad financiera para afrontar problemas de devaluación y liquidez, la creciente inconformidad social alimentada por la desigualdad que aún persiste y la desesperanza se han traducido en una crisis que expresa las falencias del modelo neoliberal. Ahora, bajo el presupuesto de que la concentración del poder económico y del político no son dos asuntos diferentes, dado que la dimensión económica como infraestructura de la sociedad condiciona la política y por lo tanto la superestructura del establecimiento, la actual crisis, alimentada por la desesperanza, agravada por el atractivo de los mayores beneficios de una actividad ilegal amparada en el crimen organizado y el tráfico de drogas, no es otra cosa que un enfrentamiento entre ciudadanos y élites. Habrá que resolver a tiempo un juego peligroso que puede conducir al abismo. Se trata entonces de la dicotomía entre la justicia social o la convulsión ciudadana, puesto que los países sacudidos por crisis políticas y protestas violentas frente a medidas como las sugeridas por el Fondo Monetario Internacional, que solo han sido un detonante, requieren fortalecer la democracia, combatir la corrupción y las extremas desigualdades sociales, recurriendo a políticas sociales innovadoras y reducir la dependencia de las materias primas mediante la diversificación e incremento de la productividad. Esto además de permitir que nuestros jóvenes y campesinos encuentren opciones diferentes a la rentabilidad de las actividades criminales en la ciudad y en el campo. Es un asunto que no se resuelve luchando contra la pobreza, sino con equidad en la distribución de la tierra y en las oportunidades, dos estrategias que suponen más Estado para la nueva sociedad latinoamericana. Ve Latinoamérica en crisis. Imagen. Pese a la recuperación en el PIB tras 25 años del regreso de la democracia tras cruentas dictaduras, aún en América Latina el 53% de la población económicamente activa no tiene protección laboral, ni de salud, ni de pensión, en especial las mujeres, los jóvenes, los migrantes y los grupos indígenas y afros. Fuente CEPAL. Hoy el cuadro es diametralmente distinto: alto descontento ciudadano, distanciamiento preocupante de las democracias representativas, falta de confianza hacia las autoridades e instituciones y poco recambio generacional en la política. Un pacto y un plan. Colombia, que en el presupuesto general de la Nación para el 2021 proyecta 238 billones de pesos para inversión y funcionamiento, lo que supone un incremento del 13,5%, y 76 billones adicionales para el servicio de la deuda, según el Ministerio de Hacienda, con lo cual esta cuantía crece un 41% respecto al año anterior, muestra que la apuesta para la recuperación económica y el empleo es la inversión, cuya cuantía asciende a 53 billones, ya que en gastos de funcionamiento se comprometerán 185 billones. Como referente, si en 2020 el PIB llegara
a 815 billones con una contracción del 5% según el Banco de la República. Para el 2021 subiría 4%. Esto según Fedesarrollo, quien subraya el impacto de las medidas de aislamiento sobre el ritmo a la actividad y el consumo de los hogares. Debido a la pandemia contrayendo la inflación en 2020 a valores que llegarían al 1,8%, entre otros el desempleo que subirá a tasas del 12,3% en hombres y del 20,7% en mujeres, además de expresar inequidad de género, resultará difícil de revertir la situación a un solo dígito. Como referente, la informalidad con niveles del 60% en Colombia, agravada por una migración de 1,7 millones de venezolanos, donde de cada 10 migrantes, 6 no se registran, es una situación de enorme gravedad que, no siendo posible resolverse por la vía de las reformas tributarias, según expertos como el exministro Jorge Valencia Jaramillo, reclama una reforma que modifique la estructura pensional, quitando privilegios y extienda la edad de jubilación. Ver un pacto con la sociedad y la naturaleza. Imagen, según el DANE, en junio de 2020 perdieron su ocupación 4,2 millones de personas en comparación con el mismo periodo de 2019, por lo que la tasa de desempleo llegó al 19,8%, cuantía por debajo del récord del 21,4% de mayo de 2020. La ruralidad. Sabemos que las causas estructurales del desempleo son de carácter global y parten del cambio en la estructura del empleo, consecuencia de una nueva sociedad en la que el avance tecnológico ha creado nuevas circunstancias para las cuales Colombia no está preparada. Siendo así, para la sostenibilidad del empleo se deberán implementar políticas de largo aliento, tales como elevar los niveles de escolaridad en el medio rural y urbano y de la calidad de una educación pública cuyos recursos son precarios, y el modelo obliga a cambios profundos, puesto que el empleo ahora depende cada vez más de unas competencias sociales e intelectuales que en promedio los jóvenes no han desarrollado, máximo ahora cuando muchos oficios vienen desapareciendo y el avance del conocimiento obliga a procesos de reaprendizaje conforme las empresas se están haciendo más competitivas al estar obligadas a entrar al mundo de la automatización y de la robótica. Ahora, además de priorizar la formación del capital social sobre el crecimiento económico, conforme va palideciendo la sociedad industrial de ayer y el conocimiento asume el protagonismo entre los factores de producción, Colombia deberá desarrollar políticas de ciencia, tecnología y cultura como estrategias para cerrar la brecha de productividad en las que se diferencie la producción rural y artesanal de la industrial y agroindustrial, donde la metodología de los clústeres es clave, y ajustar las actuales políticas rurales, agrarias, mineras e industriales, dada la vulnerabilidad de los primeros a los efectos de los tratados de libre comercio. Ver ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas. Imagen, la estructura de la propiedad de la tierra en Colombia, donde Caldas muestra valores altos, está caracterizada por un Gini promedio del 0,88, según el informe de desarrollo humano en el año 2009. El medio ambiente. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental asociado a la demanda humana, presionando los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar tales recursos y absorber nuestros desechos. Si se tiene en cuenta que para mediados del siglo la población mundial, que hoy alcanza los 7.300 millones, llegará a los 10.000 millones de habitantes, ya no podemos continuar hablando de abundancia, de un lado porque si con la inequidad incremental llevando a la pobreza a 821 millones de personas que en 2019 estaban en situación de inseguridad alimentaria, la cuantía con o sin pandemia tiende a intensificarse y también, sobre todo,
porque con la cultura del despilfarro que caracteriza al capitalismo salvaje al año 2020, se ha superado la biocapacidad del planeta en un 75%. Si bien la firma del histórico Acuerdo de La Habana no es la paz, sí es una oportunidad para crear condiciones propicias que permitan emprender los complejos procesos con que ésta se construye a partir de una aceptación colectiva y de un cambio de actitud personal como condiciones necesarias de soporte para las reformas estructurales urgentes pero de largo plazo, que resolverán las disfunciones socioambientales que se han venido acumulando por más de medio siglo como consecuencia de un Estado débil y de un modelo económico que al cooptarlo con la reforma a la Carta de hace 25 años ha acentuado la inequidad, facilitado la corrupción y favorecido la violencia que explica cerca de 3/4 de víctimas mortales y más de 5 millones de desplazados causados por el conflicto armado. Ver Guerra o Paz y disfunciones socioambientales en Colombia. Imagen: en Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, el 46% de los ecosistemas están en riesgo. Aquí vemos en la imagen especies endémicas y ecosistemas amenazados. Por ejemplo, tenemos en color rojo, que es un alto nivel de riesgo, 19 en peligro crítico, siguen 19 en peligro que están en un color marrón, 17 ecosistemas vulnerables y 26 en preocupación menor. El largo plazo. Pero el problema de la economía a más largo plazo pasa por 4 escenarios. 1. Una deuda externa que ya ha llegado a límites impensables al ubicarse en 150.000 millones de dólares tras un crecimiento del 53,7%, 30% pública y 23,7% privada. 2. Una caída de la inversión extranjera que en los 2 últimos lustros, al pasar de una media de 10.000 millones de dólares a tan solo 6.300 millones de dólares, se ha reducido más del 34%. 3. El costo de la pandemia, que ya supera los 33 billones, gravitando sobre el recaudo de una gran reforma tributaria aún por implementar. Y 4. Un horizonte poco esperanzador de la locomotora del petróleo, que con el carbón en una proporción que supera 2:1 responde por el 47% de nuestras exportaciones. Como conclusión, si bien hemos hecho anotaciones al corto plazo para una verdadera reconstrucción post-pandemia, habrá que reconsiderar la función redistributiva del Estado para poder cambiar el perfil de nuestra economía, caracterizada como proveedora de materias primas y mano de obra barata, favoreciendo la funcionalidad del capitalismo global, haciendo de esta crisis sin precedentes en Colombia y en el mundo subdesarrollado una oportunidad para cambiar de dirección, implementando, además de cambios profundos en el modelo educativo, un modelo de desarrollo apalancado en políticas públicas que favorezcan un cambio de primer orden con transformaciones sociales y ecológicas. Ver tercera vía y desarrollo en Colombia. Imagen: según el DANE, aunque las ventas externas de Colombia crecieron en mayo 1,2%, jalonadas por los combustibles con una participación del 5,2%, en lo corrido cayeron 0,01%. Lo anterior dado que en exportaciones la economía extractiva representa cerca del 60%, es decir, 3 veces más que las manufacturas o que agropecuarios, alimentos y bebidas. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Manizales, noviembre 16 de 2020. Portada: ¿qué está pasando en la economía colombiana? En ibero.edu.co. Contraportada: Buenaventura, Colombia, en semanasostenibilidad.com. Bibliografía:
1 de 3, agua y clima en Colombia, ajustes a la locomotora energética de Colombia, al aula con el proyecto cultural de la nación por construir, América Latina, oportunidades en la economía del conocimiento, anotaciones para un crecimiento previsivo y con desarrollo, área metropolitana de Manizales, bosques, cumbre y clima y ENSO, ciencia, tecnología y emprendimiento, ciencia, tecnología y ruralidad en el POT de Caldas, ciencia, tecnología, desarrollo y PIB en Colombia, clima extremo, desastres y refugiados, Colombia post-COVID, ¿qué hacer? Colombia por un desarrollo satelital, corrupción y clientelismo y cultura cívica, crecimiento con deuda social, crecimiento volátil con empleo vulnerable, crisis social por disfunciones económicas en Colombia, CTS, economía y territorio, daño a reserva forestal que protege a Manizales, de la economía marrón a la naranja, degradación del hábitat y gestión ambiental, desarrollo urbano y huella ecológica. Bibliografía 2 de 3. Desarrollo y revoluciones tecnológicas. Deuda histórica con el Pacífico colombiano, dinámicas y contrarrumbos del desarrollo urbano, economía en la era del conocimiento, economía verde y economía del conocimiento, educación conciencia para el desarrollo, eje cafetero, construcción social e histórica del territorio, eje cafetero, transporte y desarrollo regional, el desarrollo urbano y económico de Manizales, el estado y la función del suelo urbano en Manizales, el futuro de la ciudad, el modelo de ocupación urbano-territorial de Manizales, el territorio caldense, un constructo cultural, empleo temprano en la nueva sociedad, gestión del riesgo natural y el caso de Colombia, guerra o paz y disfunciones socioambientales en Colombia, huella hídrica en Colombia, introducción a la teoría económica, la dimensión cultural como catalizadora del desarrollo, la economía azul en la esfera de la producción, la Unión Europea frente al desarrollo, la Unión Europea frente al desafío del siglo XXI, la vivienda social y sus determinantes, las nuevas rutas de la seda y el viraje geopolítico, Latinoamérica en crisis. Bibliografía 3 de 3. Los frágiles cimientos de la democracia, los guetos urbanos o la ciudad amable, los peajes en Colombia están sobreutilizados, Manizales, entrando a la era del conocimiento, medio ambiente, mercado y Estado, minería metálica sí, pero sustentable, movilidad y modelo urbano, ONG, desarrollo sostenible y gestión del riesgo y cambio climático. Otra vez el niño, ¿cómo adaptarnos? Participación de la sociedad civil en el ordenamiento territorial, pensamiento crítico para construir la paz. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y TIC en Caldas. Plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales. Por la educación y la cultura en el Pacto de Gobernanza. Revolución urbana, desafío para el eje cafetero. Rieles para el empleo cafetero. Río Blanco, cuna de vida. Sinergia y pertinencia de las ciencias básicas. Sistema urbano y ciudad-región del eje cafetero. Tercera vía y desarrollo en Colombia, tierra y ruralidad en Colombia, un nuevo modelo educativo, un pacto con la sociedad y la naturaleza, un país con grandes retos ambientales, universidad, educación y región. Gracias.